Hare Krishna. Saludos a todos, Hare Krishna. Muy buenas tardes. Estamos hoy en 14 de mayo, jueves 14 de mayo. Y bueno, nuestros saludos a todos, Hare Krishna. Saludos a todos nuestros amigos y a todos los Vaishnavas. Hoy estamos disponiéndonos a continuar con el tema que hemos traído de la práctica del sadhana bhakti, la práctica de las actividades devocionales y demás. Y así que esperamos que todos estén bien en casa hoy, al menos aquí en esta área de la ciudad de Panamá hubo bastante lluvia, no bastante, pero hubo lluvia y está un poco más fresco que antes, había mucho calor y ahora un poco más fresco, esa es la novedad. Y otra novedad es que vamos a leer un texto del Bhagavatam del cual vamos a partir. Vamos a leer un texto bastante famoso, bastante citado, que habla de las cualidades del Vaishnava o las cualidades del sadhu, debido a que hemos estado hablando y debido a que las últimas sesiones hablamos de la puesta en práctica de ciertos puntos, ciertas actividades, ciertos aspectos Vaishnavas, la puesta en práctica. La última sesión, que fue el martes, hablamos del el saber, el hacer, para que eso nos lleve a ser, que se manifieste en nuestra persona. En fin de cuentas, lo que buscamos es un cambio de conciencia, o pulir nuestra conciencia, y una conciencia pulida manifestará naturalmente cualidades. Y si ustedes recuerdan, eso fue lo último que hablamos. Como primero se nos da el conocimiento de qué es lo que hay que hacer, que es el segundo punto, hacer, para que en fin de cuentas esas actividades que hacemos transformen nuestra conciencia, y esa conciencia purificada y transformada se refleje en cualidades. En fin de cuentas, lo que es valioso en el Vaishnava son sus cualidades, ¿no? Y esas cualidades se manifiestan en la vida de la persona debido a el contacto que esa persona tiene con Krishna, que es quien es la fuente de todas las cualidades. Así es como funciona nuestro sistema, al menos nuestro sistema Vaishnava, ¿no? El desarrollo de cualidades a través del contacto con Krishna, a través del contacto con otras personas que tienen esas cualidades, pero en fin de cuentas no buscamos solamente ser una persona llena de cualidades y una cualidad más y como volverme un coleccionista de cualidades. No es tanto eso, sino en fin de cuentas el poder acercarse a Krishna, al Señor Supremo, y por ese contacto con el Señor Supremo, de manera subsecuente, como una consecuencia, se desarrollan cualidades, ¿no? Porque en fin de cuentas, como digo, no buscamos tener una colección de cualidades como por pura avaricia, como solamente coleccionar cualidades, sino más bien el contacto con Krishna, porque yo puedo volverme un coleccionista de cualidades
y puedo cultivar una personalidad llena de cualidades. Y eso que por supuesto es grato y es satisfactorio. Pero llega un momento en el que si todas esas cualidades ya están en mi persona, pero no hay un servicio consciente, servicio intencional a Krishna, quien es la fuente de todo, no habrá satisfacción plena, ¿no? Por supuesto que es satisfactorio cultivar cualidades. Sin embargo, la meta última, al menos nuestra, la meta última en el servicio devocional, no es la pura colección de una cualidad tras otra, sino ponerme en contacto con Krishna, debido a que esa es la máxima satisfacción, servir a Krishna. Y en ese intento también puedo ir haciendo el intento de cultivar cualidades, aunque también el contacto con Krishna me van a regalar, me va a reflejar en mí cualidades. Así que más o menos es de lo que trataremos de hablar hoy, como el objetivo último de ¿para qué hacemos? Decíamos la última vez. ¿Por qué quiero formar parte de una ciencia devocional? Aquellos que están entrando y que despiertan o han despertado su deseo de conocer más, de aplicar ciertas cosas a mi vida, de esta ciencia Vaishnava. ¿Por qué? ¿Qué busco? En el fondo, ¿qué? Y es posible que esa pregunta, ¿qué busco?, es posible que tenga varias respuestas, ¿no? Es posible que ande buscando o esté inconscientemente buscando varias cosas. No necesariamente tiene una sola respuesta, ¿no? Sin embargo, es saludable y es recomendable, se nos sugiere que identifiquemos en nosotros qué me trajo o qué me atrae, qué busco, qué estoy tratando de perseguir con mis actividades de devoción. Ok, yo ya aprendí a cantar Hare Krishna con mi japa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué busco? ¿Qué busco detrás al hacer esa actividad? Llega un momento, mientras el transcurso del tiempo va llegando sobre nosotros, vamos cantando el mantra. Por supuesto que en la medida en la que vamos cantando el mantra, que el mantra nos purifica, nuestras intenciones también se van purificando. Pero mientras va ocurriendo eso, es saludable si nosotros podemos identificar qué es lo que estoy buscando. Algunas personas, y porque todos somos distintos, algunas personas buscan un ambiente familiar, buscan sentirse queridos por un ambiente de personas y formar parte de algo. Algunas otras personas tal vez no les atrae tanto la parte social y de estar en grupo y diciendo bromas y chistes y conocer a más personas. Hay personas a quienes les gusta más bien la parte del conocimiento, tal vez como la parte intelectual del asunto. Hay personas a quienes no les atrae tanto la parte intelectual ni la parte social, pero les atrae, por ejemplo, la parte mística, todo, como cada cosa tiene un significado y voy a comprarme una campana porque la campana es mística y la voy a tener en casa. O hay personas a quienes les atrae el aspecto cultural, por ejemplo, y me refiero a la música y los instrumentos que son fuera de lo común, al menos quienes vivimos en América. Y es un aspecto cultural que brinda la conciencia de Krishna, que es fuera de lo común, ¿no? Y así, diferentes personas tienen diferentes motivaciones, diferentes razones por las cuales se acercan a un proceso devocional o a nuestro proceso devocional. Alguien podría decir, bueno, yo me atrae la conciencia de Krishna porque es un ambiente familiar y uno puede vivir y crecer, debido a que yo no tengo tal vez en mi núcleo familiar no tengo así súper buenas relaciones. Entonces inconscientemente es posible que busque una sociedad de personas con quienes yo pueda satisfacer mis ciertos vacíos
emocionales. Todo eso es un trabajo que tiene que ver con la observación nuestra y determinar qué busco, en el fondo, qué busco, por qué quiero ser o por qué me interesa la vida devocional. Y pensando en eso, que, a ver, dicho todo esto, ¿no? Yo estoy diciendo que es saludable conocer mi motivación que me trae aquí a llevar a cabo esta práctica, ¿no? Esa respuesta, ¿qué me motiva? Esa respuesta no es que yo diga, bueno, ya vengo, voy a pensar 5 minutos para encontrar la respuesta, me siento, la pienso y ya regreso y ya tengo la respuesta. No es tan así. Sino más bien, no es como que vas y alguien dice, ¿cuál es tu número de calzado, tu talla de zapato? Entonces vas y miras tu zapato y dices, talla 7. Y regresas ya con la respuesta en 2 minutos, ¿no? No es algo tan así, tan fácil de encontrar, sino que lleva un poco de tiempo y de observación, autoobservación y por supuesto pedir ayuda. Krishna está en el corazón y si uno pide ayuda al Señor Supremo, pues esa respuesta puede darse. Elizabeth, buenas tardes, saludos. Bueno, esta es una sesión de otras sesiones en las cuales hemos venido hablando de el cultivo de valores espirituales. Así en pocas palabras, de eso se trata esta sesión, Elizabeth. ¿En qué consiste el cultivo de valores espirituales? Desde la ciencia devocional, como la presenta el movimiento Hare Krishna. Eso sería en pocas palabras el tema del que estamos tratando hoy. Y específicamente hoy hablamos acerca de la puesta en práctica, mi puesta en práctica en relación con los demás, que es un tema que no sé si todos estaban en la mañana cuando hablé un poco de esto, pero quisiera enfocarme allí, a cómo, llevo a cabo ciertas actividades devocionales, ciertas actividades que fomentan mi cultivo espiritual, y hay un hecho hay una, ¿cómo puedo decir esta palabra? Hay una etapa, no me convence tampoco etapa, pero todos llegamos a un momento en ese cultivo espiritual en el cual nos encontramos a nosotros mismos rodeados de personas a quienes no les interesa el cultivo espiritual, ¿no? Ya sea en mi propia familia o mis amigos, mi trabajo, mi pareja incluso. Y eso es un fenómeno que ocurre frecuente. Alguien dice, bueno, yo decido llevar una vida devocional, una vida dentro del servicio a Krishna, pero llega el momento en el que me doy cuenta que aquí estoy conviviendo con otra persona a quien no le interesa. A veces son personas contrarias, de hecho, a mi cultivo espiritual. A veces son personas que no son contrarias, pero simplemente no les interesa saber lo que estoy haciendo. Entonces en eso quisiéramos enfocarnos hoy. El cultivo devocional cuando estoy en contacto con otras personas que no tienen ese mismo interés que yo. Y por eso vamos a leer un verso de este Srimad Bhagavatam. Esto es en el canto 3, capítulo 25, 3, 25, 21. Sí. Texto 21 del capítulo 25 del canto 3. Y como bien dijimos, que en un sentido el objetivo de la vida devocional es cultivar cualidades, no el objetivo, pero un buen síntoma de que estoy progresando es que van a desarrollarse sobre mi persona cualidades, ¿no? De una manera auténtica y de una manera natural.
eso es uno de los síntomas de que la ciencia devocional está funcionando para mí. Así que cuando el objetivo es poder aprender a hacer un servicio favorable, un servicio bien hecho, agradable al Señor Supremo, es el objetivo, encontrarme con el Señor Supremo a través del servicio devocional. Y una de las formas en las que podemos medir el progreso devocional es a través de las cualidades genuinas, no imitadas. Y este verso es un verso bastante citado porque habla de las cualidades. Si se van a manifestar cualidades en mi persona, hay ciertas cualidades que específicamente se mencionan y que las vamos a leer. Y de todas esas cualidades vamos a seleccionar una que es relevante para nuestro tema hoy. Este verso que voy a leer fue hablado por otra manifestación de Krishna. En las mañanas estamos leyendo de los avataras, ¿no? De las encarnaciones de Krishna. Y este texto en particular fue hablado por una de estas encarnaciones del Señor Supremo, Kapila Muni. El texto dice así: Titik Sava Karunika Surida Sarva Dehinam Ayata Shatravasanta Sadhava Sadhu Bhushana. El sadhu, o sea, el practicante espiritual, la persona entregada al cultivo espiritual, el sadhu es tolerante, misericordioso y amigable con todas las entidades vivientes. De vuelta, el sadhu es tolerante, misericordioso y amigable con todas las entidades vivientes. No tiene enemigos, es pacífico, se guía por las escrituras y todas sus características son sublimes. 7 cualidades. Nuevamente, el sadhu es tolerante, primer cualidad, tolerancia, misericordioso y amigable con todas las entidades vivientes. No tiene enemigos, es pacífico y se guía por las escrituras, y todas sus características son sublimes. Son 7 cualidades que se mencionan en este verso, de las cuales nosotros vamos a tomar la primera de ellas, que es la que se menciona al inicio, y casi la última. La primera y la quinta. En el verso, yo solamente leí la traducción, pero en el verso Prabhupada da una explicación, una definición de todas esas cualidades. Voy a ir un poco más adelante a una sección específica a la que quiero leer, y es lo siguiente. El sadhu, en este caso nosotros no somos sadhus así completamente dicho, pero estamos en ese cultivo espiritual. El sadhu es tranquilo, sigue los principios de las escrituras sin ostentación y de manera pacífica. Esa es la línea que quería leer. El sadhu es tranquilo, sigue los principios de las escrituras sin ostentación y de manera pacífica, una de las cualidades del sadhu. Entre las 7 cualidades vamos a rescatar por el momento tolerancia y es pacífico. Es tolerante y es pacífico, o pacífica, si alguien prefiere llamarlo con el género. El sadhu es tolerante y pacífico. Ocurre, y a mí me ocurrió en cierta medida, o conozco amigos a quienes les ocurrió y les ocurre todavía, y que tratamos de hablar de esto para que aquellos quienes están en la entrada del proceso devocional puedan tenerlo a mano y en consideración. Ocurre
que en nuestro intento por ser buenos Vaishnavas, en nuestro intento, en nuestra emoción por seguir los principios de las escrituras, casi a todos, no sé si a todos, pero un gran porcentaje de devotos, incurrimos en llevarnos de encuentro a ciertas personas con quienes nos encontramos relacionándonos. Menciono estas dos cualidades de pacífico y tolerante, porque, y más específicamente en el caso de ustedes, quienes viven en casa, aunque nos ocurre a quienes vivimos en el templo también, pero quienes viven en casa, ocurre con mucha frecuencia de que, ok, yo vivo acá y sigo ciertos principios devocionales. Está la forma pacífica de seguirlos y está la forma no pacífica. Y esta forma no pacífica generalmente se manifiesta si tengo hijos, por ejemplo, en ocasiones hay mucha presión hacia los hijos de que sigan todo aquello que yo estoy siguiendo y que me doy cuenta que funciona y que sirve. Y está esa posibilidad. Las estadísticas dicen que son muchos, casi todos los casos, en donde la persona descubre que este es algo bueno e intenta de buen corazón, con buenas intenciones sin duda, intenta forzar, si es que tiene la capacidad de forzar sobre otros, ya sea hijos o esposo o esposa o pareja o familiares, intenta traer por la fuerza a otras personas que no necesariamente están deseosas de practicar el servicio devocional. Y eso entra en la categoría de, si el sadhu es pacífico, esto entra en la categoría al revés, de no pacífico. Voy a ponerlo en una palabra como problemático o problemática. Estoy seguro, no más de alguno de ustedes les ocurrió, de que con nuestro intento en el intento de poder compartirle a otro esto que estoy experimentando, ciertas cosas que son buenas para mí, estoy seguro que a más de alguno le ocurrió, de que terminé discutiendo con alguien y mi amigo, mi primo, mi hermano, terminamos discutiendo y luego no me habla más o cosas así. Porque es no sé si decir un error, pero en un sentido sí lo es. Es un error, pongámosle por ahora ese nombre, frecuente, que es de alguna manera natural que nos ocurra, sin embargo no es muy práctico, no trae muy buenos resultados. Cuando llega el momento en el que me doy cuenta de que, wow, qué bueno que es esto que estoy haciendo, entonces puedo presionar a otros para que también lo hagan. Hay personas sobre las cuales yo puedo presionar y presiono de hecho. Hay personas sobre las cuales no puedo presionar. ¿Y qué pasa cuando no puedo presionar? Como mis compañeros de trabajo, personas mayores que yo, mis papás o mis tíos, qué sé yo. En la mañana hablábamos un poco de esto, como a mí no me ocurrió tanto así, pero conozco algún amigo quien vivía él en el templo, por ejemplo, y no me recuerdo cómo fue esto, pero su mamá o vino al templo, o se encontraron en la calle, algo así. Entonces su mamá iba a darle un abrazo y él dijo, no puedo darte un abrazo porque pues yo llevo una vida más pura hoy y tú estás, ¿cómo te explico, mamá? Estás como contaminada y mejor, mira, junta las manos así y de lejitos dime Hare Krishna. Algunos, bueno, y esa fue una manera amable de explicar el asunto. También hay casos en donde alguien dijo, no me toques porque estás contaminada, ¿qué? ¿No entiendes que yo llevo una vida pura y santa? Y que por ahí va el asunto. Así que en nuestro intento por mantener
normas y por mantener un cultivo espiritual, es posible que nos vayamos a un extremo en el cual todas aquellas personas que nos rodean nos van a empezar a apreciar como personas extrañas y personas raras. Y paradójicamente es el contrario, ¿no? El texto mismo dice, yo acabo de leer, que el sadhu, la persona que cultiva realmente su devoción, es Suhrida Sarva Dehinam. ¿Qué significa eso? Que es amigo de todos los seres vivos, ¿no? Que es una persona amigable con todos los seres vivientes. Y eso concuerda con, ahora voy a leer de Bhagavad Gita 5.7 de Bhagavad Gita. Este mantra dice, ¿cómo empieza este mantra? Yoga yukto vishuddhatma vijitatma yitendriya. Este mantra dice, 5.7, aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla la mente y los sentidos, él es querido por todos y todos son queridos por él. Aunque esa persona trabaja, jamás se enreda. Así que una de las cualidades que van a manifestarse en nuestra persona es que vamos a sentir de manera genuina un cariño, una apreciación, y eso es gradual. No quiere decir que después de cantar un kirtan o después de una semana de práctica voy a sentir amor puro por todas las entidades vivientes. No es tan así. Sin embargo, sí hay un despertar gradual. Para algunos tal vez es más rápido que para otros. Sin embargo, aún así es gradual, de no solamente un amor y darme cuenta de que Dios está conmigo y que puedo servir a Krishna. Si realmente estamos siguiendo una práctica devocional como debe de ser, se va a despertar en nosotros, en el corazón, un cariño, una empatía, una amistad genuina por las demás personas. Y como dice el mantra que acabo de leer, 5.7, las personas, al percibir que nosotros tenemos un cariño genuino por ellos, ellos también expresan un cariño genuino hacia nosotros, ¿no? Así que si de alguna manera en mi progreso devocional logro que alguien cercano a mí me vea como alguien extraño, como alguien raro, eso quiere decir que mi progreso devocional está yendo por otro lado. Y claro que habrá personas a quienes les parezca raro esto, tu nueva vida, si es que es una nueva vida, pero es por esa razón. La última vez hablábamos del hacer, si nos enfocamos en hacer 1.000.000 de cosas, hacer y hacer y hacer, posiblemente ciertas actividades van a ser extrañas para quienes nos rodean, ¿no? Pero en fin de cuentas, la impresión, podemos decir, la impresión de parte de quienes nos rodean hacia nosotros pesará más, se será más notable en nuestra persona, será más notable nuestro cambio de actitud, nuestras nuevas cualidades, podemos decir. Las personas de alguna manera tienen que percibir que hay que yo soy una persona más pulida hoy en día, ¿no? O sea, no quiero ir al otro extremo de decir de que tú para ser devoto tienes que a dónde ir, tienes que agradar y ser un falso con todo el mundo para caerle bien a todo el mundo. No quiero ir en esa línea ni ir a ese extremo de decir que en tu trabajo, como parte del servicio devocional, tienes que caerle bien a todo el mundo, sino eso es como otro extremo, como de esforzarme de manera hipócrita, de andar con una sonrisa todo el tiempo y ando empalagando a todo el mundo con mis palabras hermosas y dulces. No es tanto así, sino más bien es de parte de nuestro trato cordial. Nada más hace falta hacer uso de la cordialidad, de la amabilidad, ser nosotros mismos, pero cultivo espiritual. Mi japa,
mi lectura, si hago bien, buena yapa, buena lectura y aplico la cordialidad neutral, las personas van a percibirlo. No hace falta eso, una, un despliegue hipócrita de eso, de sonrisas amables y dulces. Y espero tratar de dejarlo claro eso, porque no quisiera ir a ese otro extremo en donde hay algunas, no sé si decir corrientes o algunas sí, en nombre de filosofías espirituales, quienes te empujan a eso, ¿no? A sonreír todo el tiempo y a usar palabras positivas para generar un ambiente positivo. El Bhakti no va por ese lado de ser una persona cool usando palabras cool, ¿no? Sino más bien siendo cordial, siguiendo las normas de moralidad, de cordialidad, de caballerosidad, de, ¿cómo es esta otra? De cortesía, siendo cortés simplemente, pero enfocando mi atención en buen sadhana, buena lectura, lo que ya hemos hablado. Uno de los reflejos es que las personas quienes me rodean lo van a percibir, ¿no? Madre Yamuna, Hare Krishna, muchas gracias por su pregunta y por su presencia hoy aquí, porque esa pregunta yo la he traído por allí. Bueno, es un tema que por fortuna de Krishna estamos abriendo estos espacios para hablar de esto, ¿no? Tradicionalmente se tiene esta separación, ¿no?, entre devotos y devotas. Y esto tiene algunas explicaciones sociales. ¿Por qué anteriormente en aquellos templos en donde vivían muchos renunciantes, a veces las damas, las mujeres iban a estos templos y ellas, para respetar el espacio de los renunciantes, ellas se quedaban un poco atrás? No porque se les odiaba a las mujeres ni porque se las rechazaba, sino simplemente era de parte de ellas respetar el espacio de los renunciantes, y ellas se quedaban un poco distantes, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, eso fue creciendo y hoy vivimos en una sociedad muy distinta. Y esta mañana lo hablábamos, como Srila Prabhupada, siendo un swami, siendo un sannyasi. Y si nosotros, si sacáramos una lista, por ejemplo, de todas las normas que un sannyasi debe seguir, un sannyasi, para empezar, el sannyasi tiene prohibido salir de la India, por ejemplo. Es una de las normas del sannyasi. Por esa razón y otras, Srila Prabhupada fue muy criticado, porque ¿cómo es posible un sannyasi saliendo, cruzando el océano? No, no existe, jamás. Para un sannyasi eso es impensable. Usar zapatos. En realidad, este libro que yo tengo acá, que el Srimad Bhagavatam, dice que un sannyasi en realidad ni siquiera se viste. Solamente en ocasiones usa un taparrabo como vestimenta y ya. Pero generalmente anda desnudo, se dice un sannyasi, un renunciante, y lo mismo para el brahmachari. Sin embargo, hay todas estas normas para los sannyasis debido a que Srila Prabhupada vivía en una época distinta en donde esas normas no aplicaban. Srila Prabhupada no las observaba. Y esta mañana contamos, Madre Yamuna, como Srila Prabhupada estaba dándole la mano. No sé si usted estaba presente. No sé si usted escuchó en la mañana cómo Srila Prabhupada. Y este es un incidente entre muchos otros. Es Srila Prabhupada dándole la mano a una de las madres, de las mamás de sus discípulos. La mamá vino a ver a su hijo, conoció a Prabhupada y él le dio la mano, ¿no? Y Prabhupada, ese acto de darle la mano, un sannyasi, a una mujer, es completamente impensable para un sannyasi, porque en las normas, de vuelta, en las normas de los sannyasis, eso no existe. Prabhupada era para nuestra fortuna, Prabhupada era un hombre completamente práctico y un hombre completamente racional. Y aparte de que es un devoto puro, sin duda.
Pues Él nos enseñó que hay tiempo, lugar y circunstancia. De alguna u otra manera, hoy en nuestra realidad tenemos ciertos relacionamientos y hay una brecha bastante grande de que no hay ningún contacto de ningún tipo físico entre devotos y devotas. Incluso en el caso, como usted lo está poniendo, incluso en el caso de que usted es una persona mayor, usted dice, es una persona mayor y ve a un devoto que tal vez siente por él como un amor como de madre y es un cariño especial, ¿no? No es que... Sí, es un cariño especial, un cariño como un hijito, como usted lo pone, incluso como un hijito, ¿no? Y para nuestra cultura, para la cultura occidental en la cual vivimos, eso es completamente natural, ¿no? Una madre abrazando a su hijo es una muestra de cariño, ¿no? Ahora, nosotros por costumbre no lo hacemos, ¿no? O sea, y bueno, no todos los que están en el chat, no todos los que están escuchando conocen a Madre Yamuna, algunos de ustedes sí, pero de mi parte yo siento un cariño también especial hacia usted, Madre, y es como en el sentido de madre, como en el sentido de mamá, ¿no? Y en ocasiones me pasa con personas como usted, de que una muestra de cariño es esa, ¿no? Un abrazo, ¿no? Y, ok, está bien, vamos a decir que no todos los días, pero la última vez estuvimos en Navidad, por ejemplo, estuve en algunos, no recuerdo dónde fue que estuve en Navidad, pero era un poco extraña la celebración porque nadie ni siquiera se tocaba la mano y era como un poco robótico el asunto. Porque para nuestra psicología crecimos con eso de que una muestra de cariño es un abrazo, es un abrazo fraternal, ¿no? Un abrazo de cariño, ¿no? Distinto sería que yo como renunciante todos los días que viene alguien me la pase abrazando a todo el mundo en nombre de que quiero ser cariñoso, ¿no? Eso es otro extremo, ¿no? Sin embargo, para algunos devotos, no solamente de mi apreciación, sino algunos devotos mayores, esa falta de muestras de cariño, en este caso un abrazo de mi parte hacia ustedes, yo lo siento así, ¿no? Como una muestra de cariño. Y a veces uno quisiera, a mí mismo me ocurre, y ya tengo amigos a quienes también, quisieras como expresar como eso, ¿no? Una muestra de cariño, una muestra de gratitud hacia alguien más. Y en nuestra psicología, en nuestra forma, en la forma en la que crecimos en esta parte del mundo, una buena muestra de cariño es un abrazo fraternal, ¿no? Devuelto, eso no quiero decir que otra cosa sería de que eso, todo el tiempo que venga una persona me la voy a pasar abrazándola porque digo, es que yo soy occidental y así muestro mi cariño, sino más bien como un gesto eventual, ¿no? Para algunos devotos está bien hacerlo, para algunos otros devotos jamás, no se hace. Yo no quiero dar como una respuesta porque nada más quiero presentar ambas y creo que en mi presentación queda en evidencia de cuál lado estoy yo, ¿no? Yo soy de la apreciación y soy del estilo, según mis maestros espirituales a quienes escucho, de que ese contacto físico hace falta, al menos para quienes tenemos esa psicología, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque incluso tengo amigos devotos, hombres, a quienes nunca jamás en la vida le he dado un abrazo, por ejemplo. Y eso es porque, de vuelta, en nombre de ser muy espirituales, que en la mañana hablábamos esto y que viene muy al caso, por eso yo me contento con su pregunta, porque en nombre de ser muy espirituales, y algunos de ustedes sabrán a qué me refiero cuando esta famosa frase de que no hay que ser sentimentalistas, podemos caer, tal vez no a todos les ocurrió, a mí sí, trato de que no me ocurra, podemos ir al otro extremo de lo que se conoce como el impersonalismo, de
yo tengo amigos y conozco devotos a quienes nunca, y se siente raro darle la mano al devoto o darle un abrazo al devoto cuando es algo completamente natural, fraternal, ¿no? Eso, podemos ir de vuelta a los dos extremos. Un extremo sería pasármela ahí, ¿cómo se diría? Como enmielando a otro devoto, como abrazándolo todo el tiempo, o una devota, ¿no? Eso sería un extremo. Para algunos Vaishnavas mayores, a quienes, repito, a quienes yo escucho y con quienes yo me guío, y yo soy también, trato de pensar de esta manera, para ellos, eso es como un extremo. De alguna manera es necesario un cierto contacto físico, como esa muestra de cariño, ¿no? Y exactamente como usted lo pone, Madre Yamuna, como algunos de cariño, y literalmente de cariño, lo llaman a ustedes la tía Yamuna, ¿no? Porque es en esa muestra de cariño, ¿no? Y eso es en relación a devotos y devotas, ¿no? Pero no sé cómo sea en el caso de ustedes, si tienen, que de hecho tienen, familiares quienes no son Vaishnavas, ¿qué hacer en ese caso? ¿Les doy un abrazo o no? Es el cumpleaños, pero no sé si darle un abrazo, ¿qué voy a hacer? Y el martes anterior hablábamos del hacer muchas cosas. Está el peligro de que nosotros en el intento de ser buenos devotos, perdamos algo que se conoce como naturalidad en la vida, como en nombre de seguir muchas normas, muchas reglas. Tenemos una lista inmensa de reglas por seguir y perdemos naturalidad, perdemos... Algunos, por supuesto, son más joviales que otros, más dados a la broma, más serios. Sin embargo, hay una, es todo un tema de estudio sociológico para nuestra sociedad de ISKCON, que se pierde mucha naturalidad en esa idea que un devoto nunca se ríe o es serio todo el tiempo y tal. Algunas personas son más serias, otras personas son más bromistas, podemos decirlo. Los extremos sí generalmente siempre traen problemas, ¿no? Pero en este caso el punto al que estoy tratando de ir es que posiblemente en nombre de querer ser un buen devoto siga yo tantas reglas y quede replegada a un segundo plano mi propia persona, mi propia personalidad, y pierda naturalidad. Y una de las formas en que se manifiesta, o una de las síntomas de esta falta de naturalidad, incluso es el darle la mano a un amigo, darle un abrazo a un amigo. Generalmente, por supuesto, no a todos. Lo hablo porque a mí me ocurrió en mi caso y veo, ahora mismo no vienen devotos, pero cada vez que los devotos vienen, yo estoy observando muchas cosas y tratando de estudiar todo esto, ¿no? Porque al fin de cuentas vivimos en una sociedad y convivimos entre otros, con más individuos, y si todos los individuos quienes convivimos en esa sociedad perdimos nuestra naturalidad, eso querría decir que estamos conviviendo entre todos como con máscaras, y no queremos eso, sino queremos, como yo decía hace rato, y que estoy seguro que muchos de ustedes, alguien cercano a ustedes los verá como esa secta a la que entra. Hay personas que piensan eso, ¿no? Como el movimiento Hare Krishna es una secta. Y más, ¿cómo no va a pensar alguien así? Mi mamá, ¿cómo no va a pensar que esta es una secta si cuando me quiere dar un abrazo de feliz cumpleaños yo no dejo que me dé un abrazo, ¿no? Porque son cosas que en nombre de ser un buen devoto, que como yo decía en la mañana, podemos ser mejores devotos que Prabhupada, intentar ser mejores devotos que Prabhupada, ¿no? Así que vamos a leer este comentario de Ale. Por el no ser afectivo, tiene algo que ver que se contamine con el plano material, con personas no devotas. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Sabes que no comprendo bien la pregunta? Por el no ser afectivo,
Pero el no ser afectivo tiene algo que ver que se contamine con el plano material, con personas no devotas. Si es por aquí la pregunta, házmelo saber si no es por allí, pero según comprendo es que tú dices, si yo les doy un abrazo o muestro afecto, quiere decir que estoy bajando a un plano material, por lo tanto me voy a contaminar de ese plano material y va a ser un obstáculo para mi cultivo espiritual. Si es así, voy a mencionar algo. Si no es así, tú me lo puedes hacer saber. A ver, en nuestro cultivo devocional necesitamos mantener una distancia de elementos que nos van a contaminar. Por esa razón dejamos de lado las drogas o dejamos de lado la carne, o si no podemos de momento, pero hacemos un intento para dejar de lado eso, porque esas cosas nos contaminan la conciencia, ¿no? Entonces podría parecer de que cuando yo le doy un abrazo a mi mamá, podría parecer que eso también me está contaminando la conciencia, ¿no? Según entiendes lo que dices, Ale. Si es así, ese razonamiento de que al beber un alcohol mi conciencia se contamina y cuando abrazo a mi mamá mi conciencia se contamina, eso es un poco extraño, ¿no? O sea, que mi mamá me contamina igual que si me fumo un tabaco o una marihuana. No creo que el afecto de mi mamá me contamine al grado de que yo me contaminé comiendo un pedazo de vaca. Sí, grave, gravísimo. Pero que un abrazo de mi mamá o tú abrazando a tu hijo, eso te va a contaminar así como si hubieras comido un pedazo de carne de vaca. No. Es un poco raro esa comparación, ¿no? Porque lo que estoy recibiendo aquí es el afecto de mi hijo, si tengo hijos, de mi mamá, de un amigo, de cualquier persona a quien yo siento cariño y ella siente cariño para mí. Y comer un pedazo de carne es otra cosa muy lejos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Y es que o sea, está bien el querer cuidarnos, ¿no? De que tal vez ellos, como no tienen un cultivo devocional, tienen una conciencia un poco más materialista. Ok, vamos a aceptar ese punto. Ellos no tienen conciencia espiritual como yo, ¿no? Y de alguna manera su conciencia puede ser que cuando yo estoy en contacto con ellos, mi conciencia y su conciencia se mezclan y yo después de ese contacto termino con una conciencia un poco más material. Eso es cierto, hasta ahí estamos bien. Lo que pasa es que uno de los factores que nos causa problemas a nosotros, Ale, es que somos muy superficiales. O sea, un abrazo de mi mamá, lo que está ocurriendo ahí es un intercambio de afecto en realidad. Al menos en un abrazo con mi mamá. De feliz cumpleaños, de feliz Navidad. Lo que está ocurriendo en ese momento es un intercambio de afecto, de cariño. Y ella regresa a lo suyo y yo regreso a lo mío. Así que en un sentido, no es que me fui con mi mamá, por ejemplo, a comer carne, por ejemplo, que eso sí, ahí sería, sí, que la conciencia de ella me arrastró hasta un campo muy materialista de conciencia y cuando yo regreso a mis actividades devocionales vengo contaminado, porque hice con mi mamá una actividad que me contaminó. Sin embargo, cuando doy un abrazo a ella es un intercambio de afecto, de amor genuino, y después yo sigo con lo mío y ella con lo suyo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué menciono que nosotros somos algunos menos tal vez, otros más? Tendemos mucho a lo superficial, porque en ocasiones estoy sentado con un devoto, o con devotos y devotas, estoy sentado, aparentemente no pasa nada, pero estoy contaminándome, puede ser que me estoy contaminando, mi conciencia está contaminando con cosas materiales, pero no me doy cuenta porque estoy con devotos. ¿Cómo puede ser posible esto? Si estoy con devotos y estoy hablando aquí en Panamá, no sé dónde tú vives, Ale, donde usted vive, Ale, aquí en Panamá dicen bochinche,
que sería como chisme, como estar hablando de la vida de otro y cosas que realmente no me ayudan en nada. Entonces, si yo me siento con otro Vaishnava a hablar bochinche nada más, imperceptiblemente me estoy, y de verdad que me estoy contaminando de algo material, ¿no? Pero no lo percibo porque, bueno, estoy en el templo, estamos comiendo prasadam, acabamos de cantar un kirtan, y parece que nadie lo percibe, pero me estoy contaminando materialmente porque estoy criticando a alguien más. En cambio, el otro escenario, le doy un abrazo a mi mamá, ella me da su afecto y su cariño a través de ese abrazo, yo lo recibo. No hice nada más que darle un abrazo a ella, un intercambio de amor. Y yo quedo pensando, uy, me contaminé, me contaminé, me contaminé. Entonces, de vuelta, nuestra conciencia presta más atención a las contaminaciones burdas, como en este caso el abrazo, y no percibe que el hablar chismes y el hablar bochinches, incluso con los Vaishnavas, eso contamina más, ¿no? Entonces, en ese intento por mantenernos en cierto nivel de pureza o de rechazar cosas que no me favorecen, también hay cosas y actitudes dentro de la familia devocional que no me favorecen. Y hay cosas dentro de mi círculo social, de personas que no son Vaishnavas, que sí me favorecen. Y es así como hay casos de devotos y Vaishnavas quienes rechazaron por completo todas sus amistades, todos sus relacionamientos materiales, los rechazaron y abrazaron una vida devocional, una nueva vida, ¿no? Pero después de un tiempo, debido a que este grupo nuevo también tiene cosas, también tiene enfermedades, también tiene anartas. Cuando yo me doy cuenta de que esta familia devocional también hay retos, hay casos de devotos quienes se sienten frustrados porque no encontré, nadie me dijo gracias, no encontré lazos amistosos fuertes. Entonces regreso a la vida anterior, olvido completamente a Krishna y regreso con mi... Todos son extremos aquí, ¿no? Pero si de alguna manera logro cultivar mi devoción sin tirar a la basura mis relaciones sociales, mis relaciones familiares, manteniéndome en el rango de cordialidad, amabilidad, ¿cómo era la otra palabra? ¿Cómo? Cortesía, una cualidad neutral hacia con ellos. Y con los devotos cultivo mi vida devocional. Llegará un momento en el que ellos no me van a ver como un extraterrestre o una persona que le lavaron el cerebro, sino se van a percibir, se darán cuenta de que nosotros tenemos algo distinto, de que tú tienes algo distinto en el corazón y eso distinto es que tu corazón está limpiándose. Pero no es posible generar esa impresión con ellos si los rechacé, si no soy capaz de dar un abrazo y actúo en todos los momentos, actúo como, sí, como un extraterrestre. Se escucha raro, pero quisiera hablar de una manera aquí que sea dramática. El ejemplo de Maharaj Ambarish, que alcanzó la perfección al ocupar sus sentidos en el servicio de Krishna. El tacto lo ocupó en tocar el cuerpo de los devotos del Señor, como usted dice, Prabhu, sin ir a ningún extremo. Ese intercambio fraternal también idealiza confianza. Exactamente, Paola. Es curioso porque con Ambarish Maharaj no se dice, por ejemplo, en el tacto, tocar a los devotos, abrazar a los devotos, no se dice él abandonó su familia, él abandonó los tratos con su familia, o sea, siguió con su familia, pero al mismo tiempo acopló el tacto espiritual, digamos, ¿no? En este caso estamos hablando de los abrazos. El hecho de que Ambarish Maharaj, y gracias por traer el punto de Ambarish Maharaj, el hecho de que él empezó a ocupar su tacto en tal vez limpiar el templo, abrazar a los devotos, eso no implica que rechazó el contacto con su esposa, por ejemplo, con sus hijos. Si así hubiera sido, el Bhagavatam nos lo aclararía, ¿no? Pero ese contacto es necesario, en realidad es necesario. Y
y más en una plataforma inicial como nosotros. Muy cierto, somos muy superficiales, dice Hridayanath. Sadhguru dijo, mete en el Ganges una botella de orina y sácala al día siguiente. El contenido seguirá igual, no se purificará de igual manera. Si no nos limpiamos internamente, de nada sirve abstenernos sobre abrazos si no nos preocupamos más por limpiarnos internamente y externamente. Muy lindo comentario y analogía, Hridayanath, exactamente. Es como un intento superficial de no me toques, madre, aléjese, siéntese un poquito más para allá. No sé si a ustedes les ha ocurrido, pero quienes tenemos la experiencia de reunirnos en los templos, a veces alguien se sienta del lado, llega un hombre, por ejemplo, un joven, y se sienta del lado de donde están las devotas, donde están las mujeres, ¿no? Y para muchos es como una gran conmoción. ¡Wow! No puedo creer. Dígale que no se siente ahí, quítelo de ahí. Como somos muy superficiales, podríamos concluir que este devoto está en un lugar que está mal. Hay que quitarlo de ahí porque aquí van las mujeres. Sin embargo, en donde uno se sienta no es irrelevante eso, ¿no? En cambio, hay otras actitudes que realmente sí son problemáticas en el templo, que son actitudes, ya no son tan superficiales, que son más sutiles, pero no las percibimos. Por eso, porque generalmente nuestra visión es muy superficial. Y es así de que también está la respuesta de que, bueno, hombres y mujeres se separan para evitar el contacto lujurioso y tal. Es un argumento que se da. Pero eso sería cierto en el caso de que todos los integrantes de ISKCON fueran adolescentes en medio de la pubertad. Ahí sí tienes que separar a todos, porque las hormonas están que gritan, ¿no? Si fuera cierto que todos son pubertos en el movimiento de Hare Krishna, ahí sí haría falta separar hombres y mujeres. Pero la mayor parte de los devotos son personas maduras, ¿no? No es que alguien está al lado de una mujer y se siente lujurioso. Una persona sensata, madura, no es una gran... A veces se da ese argumento de que se separan hombres y mujeres por la lujuria, pero es más bien como una tradición que se sigue, que a nuestro contexto social no es muy práctico y genera ciertas distancias que posiblemente nos convierten a nosotros en seres no amigables con todo el mundo, sino seres que todo el mundo dice, qué rara esta señora, qué raro este hombre, qué raro este man, qué rara esta chica. Generamos, no todo el tiempo, por supuesto, pero sí hay suficientes casos como para decirlo. Sí hay muchos casos en donde, y ustedes no me dejan mentir, de devotos quienes viven en casa y tienen un buen amigo y dudan si invitarlo al templo o no, porque hay tantas cosas extrañas en el templo que es casi imposible no pensar, qué raro todo esto, raro esto, porque en nuestro intento por ser buenos Vaishnavas, es un buen intento, por supuesto, y si prestamos atención, en ocasiones nos desviamos del punto y terminamos generando lo contrario, y eso contrario es que mis sobrinos, mis hijos, mi círculo cercano genera un rechazo hacia mí, ¿no? Y buscamos lo contrario, ¿no? Buscamos que después de un cultivo devocional las personas se sientan atraídas porque uno está limpiando su corazón. El Vaishnava se dice que es eso, Suhridan, Sarvabhutanam, bien queriente, y todos son queridos por él. Cuando leemos las escrituras, cierto o no, Hridayanath, cuando leemos de Bhaktivinoda Thakur, él era un hombre tan excepcional, tanto así que él trabajaba en el gobierno, en esa invasión inglesa en la India, y él siendo un hindú. Los ingleses lo querían tanto, los magistrados, cuando él se cambiaba de ciudad, se peleaban porque decían, no, él tiene que trabajar conmigo, decían los mismos ingleses de Bhaktivinoda Thakur, que era un hindú. Y había un racismo terrible de los blancos hacia los hindúes, pero Bhaktivinoda Thakur lo querían tanto porque él era un Vaishnava, su corazón era puro. Imagínense tanto así, que es que para que él era tan bueno en su trabajo y él tenía que tomar un tren para llegar a su trabajo,
el gobierno hizo todos los arreglos para que Bhaktivinoda Thakur, en vez de viajar en tren, ¿cómo es? En vez de él viajar hasta la estación del tren y luego llegar al trabajo, porque la estación del tren le quedaba lejos, el gobierno hizo que construyeran una estación de tren al lado de la casa de Bhaktivinoda Thakur. Eso es como decir, bueno, tal y tal persona es tan querida que el gobierno construyó una estación del metro al lado de la casa de él para que llegue rápido al trabajo porque es tan bueno en su trabajo del gobierno. Algo así. No es que se dice Bhaktivinoda Thakur, nadie lo quería y todo el mundo pensaba que era un raro, pero Bhaktivinoda Thakur no le importaba y él seguía haciendo... No, él era un caballero y era cordial, amable, generoso con los demás. Lo mismo se dice de los 6 Goswamis de Vrindavan, lo mismo ocurre con Srila Prabhupada. Y está finalizando, está también el argumento de que a veces se dice, Madre de Yamuna dice, Hridayanath, uno de mis sobrinos espirituales, claro, otro de los sobrinitos, ¿no? Madre de Yamuna. Bueno, el Hridayanath es grandote, pero ustedes se conocen desde que él era más sobrinito. Así que también está el argumento o la idea de que el Vaishnava no se preocupa por lo que dicen los no devotos. No nos preocupa lo que dicen los demás. Nos preocupa agradar a Krishna, no nos preocupa agradar a los karmis. A veces está esa idea, que es un poco peligrosa. Ese argumento es bastante peligroso si no lo abordamos adecuadamente. Sí, al Vaishnava no le importan, no se centra tanto en los chismes que se puedan decir de él o de ella, no le importan tanto agradar a los demás, no es que se corta el cabello de tal manera que los demás lo feliciten por ese corte de cabello. Sin embargo, nuestro Acharya, Srila Prabhupada, una y otra vez, hay tantas ocasiones en donde Prabhupada le dice a sus discípulos, hey, venga, ¿a dónde va usted con ese cabello largo? Córtese el cabello porque no quiero que la gente nos vea como otro grupo hippie que no hace nada. A Prabhupada le importaba la imagen que su movimiento daba al público, le importaba. Y a Prabhupada a veces decía, sí, tenemos cientos de templos, hablaba de las glorias de su movimiento, porque sabía lo importante que es tener una buena reputación, una buena imagen. Claro, distinto es eso, ¿no? Voy a pintarme las cejas de tal manera que me combinen con los ojos porque quiero agradar a mis vecinos. Eso es otro extremo. Eso ya es un problema emocional, pero en general el Vaishnava se preocupa por la Vaishnavi o el Vaishnava. Los Vaishnavas tratan de mantener una actitud cordial, como dijimos, una actitud cortés, una actitud amable con todas las personas con quienes se encuentran. Y eso es un síntoma. Yo no lo menciono porque yo quiero mencionarlo, sino en los 2 versos que hoy leímos. Bhagavad Gita 5.7, el Señor Krishna lo dice, que el Vaishnava es querido por todos y todos son queridos por él. En el Srimad Bhagavatam 3, 25, 21, que ya leímos, se dice que el Vaishnava es pacífico, no crea perturbación en la mente de los demás. Y eso hará que tengamos relaciones un poco más saludables, que ya no nos vean, si es que ocurre, que ya no nos vean como un extraterrestre, como alguien demasiado raro. Y aparte viene el momento cuando tus familiares se dan cuenta que ni siquiera te dicen tu nombre real en ese movimiento, sino que te pusieron un nombre tan extraño que otra razón más para ser visto como raro, ¿no? Y la idea aquí es que podamos transmitirle al mundo, pero no al mundo, sino empecemos con nuestro círculo cercano de trabajo, de familia, transmitámosle a los que nos rodean que no somos una persona rara, al contrario, limpio mi corazón para ser de verdad un ser humano racional, un ser humano que
que tiene afecto, que tiene amor, que no es un loco, que no es un excéntrico, sino que soy una persona grata de conocer, que la persona que me conozca se sienta agradado por mi compañía, por mi presencia, ¿no? Y eso será un gran servicio para nuestros maestros espirituales y será muy grato para nosotros. Voy a ver si finalmente hay una última pregunta o comentario. Ok, parece que no tenemos nada más. Por hoy vamos a parar allí, porque el tiempo nos está llegando. Sin embargo, vamos a hablar una segunda parte de esto, una segunda parte de ese relacionamiento con nuestros seres queridos y relacionamiento entre nosotros como devotos, los relacionamientos, ¿cómo era la palabra? Externos, como robóticos, artificiales, y la necesidad de una vida devocional más armónica, más natural, más fluida, más genuina, esta es la palabra, más genuina. Así que eso, por hoy vamos a parar allí. Agradecemos, gracias Madre Yamuna por, bueno, yo sé que hoy, no es hasta hoy que usted participa, sino todos estos días yo veo que usted ha estado por ahí escuchando. Saludos a Madre Noemí también, y las extrañamos aquí en el templo, extrañamos a todos los Vaishnavas. Saludos a todos y nos vemos mañana para Srimad Bhagavatam a las 8:15 como siempre. Esta tarde recuerden que hay Ramayan a las 7 de la noche. Saludos a todos, feliz tarde, Hare Krishna.